Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. Como siempre, es un gusto acompañarlos en este programa y conversar acerca de los temas que nos interesan para el desarrollo, para el futuro del país, para el fomento de la productividad, por supuesto, del empleo. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Robalino, porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn, Robalino SPA Consultores, Robalino. Instagram, Robalino Lo. Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Y ahora quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Javier Robalino, abogado de Robalino. ¿Cómo está, Javier? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, María Gracia. Un gusto saludarle a usted, a María Rosa. Felicitarles por su programa y, bueno, por estas iniciativas en búsqueda de la promoción de la inversión y el desarrollo del Estado de Derecho en Ecuador. Muchísimas Justo sobre gracias. este tema quisiera, Javier, comenzar analizando cómo está la situación de las inversiones, cómo ven los inversionistas la posibilidad de llegar a nuestro país, considerando el actual momento que estamos viviendo, el momento político, el momento institucional también cuando hablamos de ciertos sectores estratégicos, principalmente que están involucrados en procesos de investigación. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica para atraer la inversión en Ecuador en este momento? Gracias, María Gracia. Bueno, sin hacer comentarios políticos que no me corresponden, el día de hoy existen una serie de proyectos en curso que la inversión extranjera espera que se puedan concretar en los próximos meses. Desafortunadamente no hemos tenido los avances deseados y hay una relativa preocupación sobre la ejecución concreta de proyectos en materia de infraestructura, vialidad, energía, petróleo y minería. Con lo cual, bueno, es deseable que podamos concretar esos proyectos en la medida que el Ecuador necesita de manera muy importante la inversión extranjera directa para generar mayor empleo y desarrollo, ¿no? Junto con los impuestos y la deuda externa son las únicas tres fuentes de ingresos para la República y sin duda, pues habiendo existido ya una carga tributaria muy alta y por otro lado un endeudamiento alto, la inversión extranjera se vuelve el pilar del desarrollo a futuro del Ecuador. Aquí podemos meternos también ya un poco a analizar las cifras macroeconómicas. El Banco Central, en la actualización que realizó hace pocas semanas, dijo que el crecimiento ya no era el esperado. Esto tiene que ver, por ejemplo, con que no tendremos la producción de petróleo que se había anunciado, pero especialmente algo que estábamos esperando, y usted ha mencionado en el tema, por ejemplo, la inversión minera. Esperábamos ya que ciertos proyectos mineros comiencen otra etapa, una etapa de construcción previo a la explotación. Esto también se ha ralentizado. ¿Qué pasa con la seguridad que estas empresas requieren dentro del país para poder continuar con su inversión? Los últimos 2 años han sido complicados para la industria minera. Es importante que continuemos recibiendo el apoyo de la función ejecutiva para coordinar los esfuerzos. Los procesos de licenciamiento están tomando mucho tiempo y también se ha visto un incremento del uso de acciones judiciales o constitucionales que en muchos casos dificultan los procesos de aprobación de los proyectos mineros. Es importante tener en cuenta que la minería responsable, no la minería ilegal, la minería responsable con el ambiente y con la comunidad, es y será la mayor fuente de inversión y probablemente la única fuente efectiva de crecimiento del Producto Interno y del Producto Interno per cápita en los próximos años. Eso es lo que nos permitirá ser como Chile, y de ahí la frase famosa donde los chilenos dicen que la minería es el sueldo de los chilenos, es decir, el ingreso principal. Con la
con la transición energética, la menor relevancia del petróleo y también la reducción de las reservas petroleras, la minería tiene que ser la nueva frontera de crecimiento para el país. Creo que el Ecuador necesita grandes consensos para poder unirse en el fomento responsable de la minería a nivel nacional. Y esto creo que requiere un proceso integrado de los tres ejes del triángulo de la actividad responsable, que son el Estado, las comunidades y las empresas. Y solo a través de estos procesos empaquetados en políticas a largo plazo vamos a alcanzar la viabilidad de toda la industria. Yo creo que tenemos que seguir trabajando. No han sido 2 años muy alentadores, hay que decirlo con franqueza, pero también tenemos que decir que esto es parte de la industria. Hay que seguir trabajando con optimismo y seguir construyendo de una manera responsable. Esperando así entonces que el tema de la inversión extranjera, sobre todo en el país, se aleje un poco de la situación política que Ecuador obviamente todos necesitamos y queremos que se estabilice, pero al mismo tiempo, por ejemplo, desde el gobierno nos han informado, según datos de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, que al momento en proceso hay 28 proyectos en algún tipo de ejecución. Eso quiere decir que sí hay interés, que las empresas sí quieren invertir en nuestro país, que hay potencial. Mencionábamos ahora el tema minero, pero también hay potencial, por ejemplo, para la industria eléctrica, para la generación de energía. Es decir, ¿cómo ve usted el interés externo para venir e invertir en grandes proyectos que el país necesita? Le voy a presentar brevemente una transparencia, si me permite, María Gracia, que la estamos viendo en este momento. No sé si usted alcanza a verla. Esta es una evolución de la inversión extranjera en el Ecuador en los últimos años, desde el 2006. Y yo he puesto aquí los eventos que han tenido un efecto en la inversión extranjera. ¿A qué voy con esto? Desde el 2006 a la fecha, nosotros hemos tenido picos de inversión extranjera. Nuestra inversión extranjera ha estado bordeando en los mejores momentos 1.200 millones de dólares por año. Pero también hay unos picos muy bajos donde la inversión extranjera ha bajado a montos ínfimos de 160, 200 millones por año, desde el 2006 hasta el 2021. El 2022 no fue un año bueno para la inversión extranjera y el 2023 tampoco lo está haciendo. En la medida en que nosotros como país no logremos mantener políticas estables que generen seguridad jurídica, y la seguridad jurídica es abstracta, es una condición, es una percepción del inversionista sobre la certeza de un actuar constante y de respeto de las normas que va a tener el inversionista. Y esto nos lleva a este ejemplo que le estoy proyectando ahorita, y no sé si puede verlo, que es el caso de Chile y Ecuador. En la línea superior podemos ver el caso de Chile, que por ejemplo en el 2012 llegó a tener 31.000 millones de dólares de inversión extranjera. Y luego tuvo los problemas 2017 y 2019 y esa inversión bajó a 12.000 millones. Pero Chile se ha mantenido en promedios del 2.5 al 4% del PIB de inversión extranjera. Y en esta línea de abajo, no sé si se puede ver el cursor, podemos ver la inversión extranjera en Ecuador. La inversión extranjera en Ecuador bordea el 0.7 y al 0.8 del PIB. Es decir, menos de 4 veces el promedio chileno. Y en los años más bajos, incluso menos que eso. Y esto se da porque nosotros como ecuatorianos no hemos logrado crear las condiciones para tener grandes picos de inversión extranjera que generen momentos de desarrollo importante. ¿Cuál es nuestro reto como ecuatorianos? No mantenernos en el 0.7 del PIB, sino subir al 1, al 1,5, al 2% del PIB. Cuando nosotros como ecuatorianos veamos el ejemplo de Chile y entendamos que a través de la inversión extranjera, que se nutre de la seguridad jurídica, de políticas a largo plazo y de un Estado que no solo aplica las políticas, sino que el día a día respeta las normas, generando momentos de estabilidad, vamos a poder comprender que la inversión extranjera es la gran fuente de desarrollo. Termino con una aclaración sobre esta pregunta, si me permite. Claro que sí. La inversión extranjera, sí, genera un crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahora,
Ecuador no ha tenido un crecimiento del PIB. El PIB se sigue manteniendo entre 88 y 90 mil millones al año. Pero sí es importante entender que hay más ecuatorianos o más personas residiendo en el Ecuador de las que teníamos en el 2015, en el 2014, en el 2013, cuando tuvimos crecimientos relevantes en el PIB. Eso quiere decir que el ingreso per cápita o el PIB per cápita se diluye y eso se refleja exclusivamente en un menor PIB per cápita, lo cual significa que cada ecuatoriano es más pobre o hay más pobreza en el Ecuador. Por lo tanto, nosotros tenemos que incrementar el PIB de manera sustancial para que el PIB per cápita se incremente y permita un crecimiento importante Eso, Javier, en el sin bienestar duda individual, en el bienestar debería ser la individual. fórmula. Usted lo plantea. ¿Cómo entonces incrementar el PIB per cápita? ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación en conjunto con la seguridad jurídica? El PIB tiene que incrementarse a través del crecimiento económico. O sea, son más exportaciones, mayor inversión, o sea, más recursos reales que entran a la economía. Y esa es la única razón. No crece por impuestos y no crece por endeudamiento. Y esto es importante comprender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que empezar a pensar que debemos ser un país serio, un país que cumple las normas, un país que es responsable, un país que cree en el desarrollo a largo plazo de la inversión como una forma, ¿sí? Como una forma de crecimiento individual y como un medio para erradicar la pobreza. Esto es muy importante entenderlo, porque al final la inversión responsable tiene un beneficio en las personas y en las comunidades. Es sumamente interesante y aquí quisiera también agregar solamente un punto con el ejemplo que usted nos ha mostrado de Chile. Chile, un país en el que también desde la parte política y desde este punto de vista ha habido cambios. Generalmente los gobiernos en Chile han ido de centro derecha a centro izquierda. Ahora justamente están con un modelo, entendemos que no todo es blanco y negro, sino que también existen las gamas, están con un gobierno más hacia la izquierda, tibio, con matices y demás. Pero, ¿cómo ha logrado este país poder mantener estas políticas en materia de inversión, en materia de explotación de sus recursos, como una política de Estado, lejos de los criterios ideológicos y políticos del gobernante de turno? Bueno, muchas gracias por la pregunta y nuevamente no hago juicios políticos. Yo creo que un país con una institucionalidad sólida, sea el que sea, creo que Chile la tiene, va a mantener sus políticas de Estado independientemente del gobierno de turno. Aquí hay que distinguir dos cosas. Las políticas son del Estado y el gobierno es temporal. La inversión extranjera y la inversión nacional requieren políticas que vayan más allá de un gobierno. Pueden haber matices, pueden haber cambios, pueden haber afinamientos, pero en el largo plazo tiene que haber consistencia. Y esto evidentemente requiere, por supuesto, madurez política, requiere respeto a la institucionalidad, al Estado de Derecho, que al final es el conjunto de normas que nos rige. Eso es lo que busca una inversión responsable. Eso tiene otro efecto, María Gracia, y tal vez, y esto es muy importante tenerlo presente. Cuando un país deja de ser serio, cuando un país se vuelve más riesgoso, la inversión que atrae es una inversión de menor calidad. Sí, a mayor riesgo, mayor rédito. Por lo tanto, los inversionistas de menor calidad suelen ir a los países más riesgosos, pero buscan recuperar su inversión en menor tiempo, porque hay más riesgo. Los inversionistas serios buscan quedarse por mucho tiempo en los países y esos son los que nosotros tenemos que buscar, porque esos inversionistas generan un círculo virtuoso en el tejido socioeconómico porque contribuyen, se integran a la economía de un país. Javier, muchísimas Nosotros, gracias. Me quiero quedar con ese mensaje por cuestiones de tiempo, gracias, pero realmente es gracias. muy válido y realmente es lo que tenemos que buscar como país. Inversionistas de mejor calidad y también que se generen políticas de Estado independientemente
del tema ideológico, político y del gobernante del turno. Me quedo con ese mensaje, además de toda la cátedra que nos acaba de dar. Muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco a Gracias, María Javier Gracia. Robalino, abogado de Robalino. Seguimos en Generación Responsable y quiero recordarles que cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolow.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Y ahora quiero darle la bienvenida a Camilo Pinzón, él es director general de EDES Business School. Camilo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, María Gracia. Mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Igualmente. Camilo, normalmente hemos estado hablando en estos tiempos sobre la coyuntura que tenemos al momento en Ecuador con con todo el contexto internacional, el contexto político propio nuestro. Estamos básicamente apagando crisis constantemente, pero acá queremos ser muy propositivos y queremos entender también cómo de estas crisis podemos tener oportunidades. Oportunidades a través o a partir quizá de la innovación. Ustedes que manejan este tema, ¿qué se puede hacer? Bueno, esta es una pregunta obviamente que tiene muchas aristas y no es sencilla de responder porque obviamente estamos pasando por una crisis como país que tiene mucha profundidad en muchos aspectos, en aspectos sociales, en aspectos económicos, pero definitivamente si uno ve la historia de muchos de los países, cuando más se han desarrollado o cuando han tenido un quiebre, han sido cuando han logrado como sociedad superar estas crisis, generar acuerdos, generar consensos y en base a eso construir nuevos escenarios. Y lo más importante es eso. Yo creo que lo primero para poder generar innovación necesitamos partir por construir un propósito, construir una visión de futuro y entender que como sociedad podemos tener un futuro distinto. Entender que no estamos condenados o condicionados a vivir lo que estamos viviendo en este momento y que la historia la construimos nosotros a partir de nuestras decisiones como sociedad y también a partir de nuestras decisiones como emprendedores, como empresarios, como sociedad civil y obviamente como sociedad organizada y el mismo sector público. Pero en una sociedad donde el ámbito político toma tanto protagonismo eh, en tanto tiempo y en tantos momentos, eso distrae de la posibilidad de innovación. Para poder innovar también necesitamos tener paz. La innovación requiere de paz, requiere de cierto nivel de estabilidad, requiere construir un futuro que implica poder tener un escenario para poder levantarse. Y con esto quiero ir a temas mucho más concretos, ¿no? En el tema de qué podemos hacer. Ahora lo que tenemos que hacer cuando vivimos tanta ansiedad, y lo hablo en términos incluso hasta personales, de decir, bueno, también ha pasado que uno pierde la fe, uno pierde decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y lo que hay que hacer es volver a lo básico, ¿no? Volver a plantearse estos objetivos, decir dónde queremos poner la diferencia y enfocarse, poner mucho foco en esa tarea, empezar a encontrar esas personas que al lado tuyo pueden ayudarte a cambiar esta situación, encontrar un problema, enamorarse de este problema y empezar a trabajar en ello. Esto hace que tú mentalmente te desintoxiques. Esto es algo bien importante porque si no uno sigue consumiendo la crisis, sigue consumiendo los problemas y eso hace que el cuerpo se vaya intoxicando químicamente y físicamente, no solamente mentalmente, ¿no? Y esto te cambia la perspectiva y empieza a hacer que uno empiece a trabajar. Y esto lo puedes trabajar a distintos niveles, a nivel de país, a nivel meso, a nivel de empresas, a nivel de emprendedores, a distintos tamaños y hay que empezar a plantear sus objetivos de mediano y corto plazo para poder salir adelante. Decir que no te ahoguen los problemas o que no te ahogue el pesimismo con el que normalmente estamos viendo las cosas. Acá yo quiero aterrizarle el tema a otra situación y es
Normalmente decimos los países que hemos visto que han innovado, que han evolucionado. Hablamos de los países en los que las startups son tan fuertes. Hubo mucha educación, hubo mucha inversión por parte del sector público, del sector privado, para que estas ideas se puedan concretar, se hagan realidad. Acá, mientras estamos peleándonos entre nosotros, peleándonos ideológicamente, peleando la parte política, peleando contra la inseguridad, que es un gran problema, me gusta ese pensamiento de busquemos ángeles también para aterrizar nuestros proyectos, pero ya en la práctica, cuando tenemos a la vez que intentar sobrevivir en momentos tan complejos, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo fomentar la Bueno, educación? ¿Cómo fomentar la inversión? bueno, efectivamente, si nosotros vemos ejemplos, no solamente de países, sino de ciudades o de situaciones, vamos a poner un ejemplo de regeneración urbana. Esto ha pasado en Asia, esto ha pasado en Latinoamérica, también ha pasado en Estados Unidos. Zonas que uno en algún momento veía que estaban completamente deprimidas, que estaban llenas de inseguridad, que nadie apostaba por eso. De repente lo que se hace es tomar, lo primero que hay que hacer es tomar una apuesta por este lugar, ¿sí? Entender que estos escenarios de absoluta inseguridad, incertidumbre, donde uno dice este lugar no tiene ningún futuro, han sido reconvertidos. Podemos hablar de casos de países, como el caso, por ejemplo, de países asiáticos que hoy en día, hace más de 60 años, facturaban o tenían un PIB parecido al de nuestra economía, y hoy en día son economías mucho más grandes que las nuestras. Y lo que han hecho es apostar por un proyecto, y ese proyecto tiene que estar claramente acompañado por todos los actores que tú acabas de mencionar. Esto no se puede hacer solamente con el sector privado, tiene que haber una apuesta conjunta del sector público. No necesariamente estoy hablando a nivel de presidente, a veces del sector público hablamos de gobiernos parroquiales, hablamos de ciudades, hablamos de actores locales. Definitivamente la educación es súper importante, juega un rol fundamental para poder empoderar a estas personas, para que tengan las capacidades, para que no sea solamente un tema exógeno, ¿no? Para que las personas que están participando de este proyecto puedan beneficiarse, puedan ser parte, y sin duda alguna del sector privado. El sector privado juega un motor en todos los casos definitivo, es decir, tú puedes poner todas las condiciones como sector público, pueden haber condiciones interesantes, pero si no hay un motor emprendedor, si no hay un motor que esté buscando tomar riesgos y apostar por ese proyecto, difícilmente se va a hacer la diferencia. Y esto hay que entenderlo, porque muchas veces nosotros vivimos en este discurso de atacar al sector privado, de atacarnos del uno al otro, de pensar que los unos somos enemigos del sector público. Una pregunta de si es del sector público o el sector privado, esa pregunta realmente hace que no podamos avanzar. Cada uno de nosotros tenemos nuestro rol, pero yo diría que si todos juegan su papel, pero no hay un sector privado que pueda tomar el riesgo de desarrollar las iniciativas, esto no va a suceder, ¿sí? Y el sector privado, para que esto suceda, tiene que tener un mínimo de estabilidad, un mínimo de confiabilidad, y para eso que por lo menos hay que empezar a construir estas pequeñas burbujas que permitan que esto pase. Y no estamos hablando de tener que cambiar absolutamente todo, porque si no se vuelve utópico, pero por eso creo que los ejemplos de ciudades donde hemos visto que había barrios que eran completamente inviables, hoy en día son viables. Entonces, esto nos da la fuerza de decir, sí, hay casos, hay experiencias, hay guías de cómo hacerlo, pero requiere mucha voluntad de todas estas partes. Camilo, ahora también, por ejemplo, para implementar esta innovación, considerando todo lo que usted nos acaba de decir, tips, dónde y cómo buscar el apoyo y la colaboración que requerimos para poder, de estas ideas que tenemos, llevarlas a la práctica, hacerlas realidad. Bueno, uno hace poco pude estar, en el último año he tenido la oportunidad de estar en algunos foros, he estado en Arabia Saudita, he estado en países completamente distintos, incluso en Israel, viendo realidades en Asia, en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, y he escuchado a muchas personas de de distintas tendencias, de distintos formas de ver la vida, pero siempre hay un factor común, y es que primero es creer que esa realidad puede ser cambiada. Y cuando hablo de esa realidad, detrás de una realidad hay un problema. Y hace poco pude estar con el fundador de Netflix, y el fundador de Netflix en sus orígenes, él decía
no te puedo explicar cuántas veces propuse algo y cuántas veces me dijeron que no y cuántas veces fallé, pero uno tiene que enamorarse de un problema y uno tiene que entender cuál es la situación que uno quiere cambiar. No puede haber innovación si no hay un empoderamiento de una realidad y de un problema que uno quiera cambiar. ¿Sí? Innovar es generar valor para algo o para alguien, y eso requiere que uno eh, tenga este tiempo de conectarse, de estar con la gente, ¿no? A mí, por ejemplo, me apasionan los temas de educación y hoy en día estoy muy conectado con tratar de entender cómo la gente se educa, cómo hacer que la educación realmente sea este factor de movilidad social, cómo hacer que la gente pueda utilizar la educación realmente para progresar en la vida y que no dependa de su posición económica o de su posición étnica. Y esto es un problema en el Ecuador. Eso es lo que a mí personalmente me mueve a buscar nuevas formas de hacer educación. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, nuestra pasión, nuestros intereses. Eh, a ti seguramente te mueve mucho cómo generar nuevas formas de comunicar y eso hace que hagas busques nuevas formas o nuevos patrones de conectarte con la comunicación y cada uno tiene que encontrar ese camino, ya sea a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de empresa e incluso a nivel de país. Camilo, me quiero quedar con esa idea y sobre todo siempre el recuerdo y el reconocimiento de hay que luchar y no tienes que desfallecer en los sueños o en las ideas que tengas. Las empresas de mayor éxito, los libros publicados, las películas de mayor éxito en algún momento tuvieron un no por respuesta, sin embargo, quienes lo impulsaban no se dejaron vencer y siguieron adelante. Así que gracias por esos consejos, gracias por impulsar también el tema de la educación que es tan importante para que nuestros países, y tenemos ejemplos como ya lo mencionaba usted, es fundamental para poder progresar. Así que muy gentil, gracias por su tiempo. Muchas gracias, María Gracia. Un gusto y siempre recordar que educarnos y educarse, y eso es un poco lo que nos mueve a nosotros en la escuela y en lo que hacemos en temas de educación, nos permite cambiarnos como personas y ser capaces de alcanzar grandes sueños. Y hay que confiar en uno mismo, confiar en que eso es posible y no desfallecer a pesar de lo que estamos viviendo. Este es el mensaje con el que nos quedamos esta tarde. Entonces, muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Y a ustedes, amigos, les recuerdo que Robalino te brinda una variedad de servicios, incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA y consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn, Robalino y CPA y consultores Robalino. Instagram, Robalino Law. Recuerda, en la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Y aquí concluimos Generación Responsable. Como siempre, gracias por acompañarnos y gracias por juntos conseguir mejorar las cosas en distintos sentidos. Que tengan una feliz tarde y gracias por su tiempo.